Y hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy bueno que nosotros volvamos a estas raíces, que nosotros entendamos en lo que creemos y por qué creemos. El tema de nuestra reflexión en la noche, en el día de hoy, o en la noche para aquellos que nos estén viendo después, es solo mi fe en Jesús. Es el tema como tal. Y yo quiero empezar esta reflexión haciéndoles una pregunta a todos los que estamos aquí y a aquellos que están en sus hogares o donde quiera que puedan estar. ¿Alguna vez te has sentido que Dios no te va a perdonar? ¿Alguna vez en tu vida te has sentido que Dios no te va a perdonar? ¿Nos ha pasado? A mí me ha pasado, porque a veces son las cosas que hacemos. Muchas veces se debe a nuestro sentido de culpabilidad de cuando hacemos algo que a lo mejor no queremos que haber hecho y lo hacemos. O porque hacemos algo que pensamos que es tan grande, que ofendimos tan grande a Dios que no vamos a alcanzar lo que es su misericordia, lo que es su amor. O muchas veces pensamos que hemos fallado tanto en las mismas cosas o hemos hecho las mismas cosas tantas y tantas veces que pensamos, no, es que ¿cómo me voy a acercar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para acercarme a Dios? Para alcanzar de Dios su misericordia, ¿qué podemos hacer? Y el problema es que muchas veces tiene que ver con nuestra teología, lo que pensamos de Dios. Pensamos que nos vamos a acercar a un Dios que es un Dios castigador, que nos está esperando a que si nosotros fallamos, ahí estoy yo para darte un fuete o hacerte algo, castigarte simplemente, o simplemente nos avergonzamos y nos escondemos de su presencia. Y eso es algo natural en el ser humano, porque lo vemos, si vamos a la palabra del Señor, lo vemos desde el principio. Cuando usted lee el Génesis, lo primero que ocurrió con Adán y Eva fue que después que hicieron lo que no debían hacer, lo primero que hicieron fue que se escondieron. Y aún habiendo hecho algo que fue Dios quien se acerca a ellos y los busca. Y ¿dónde están? Pero se esconden como tal. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros somos nuestros peores jueces. Y a veces nosotros hacemos cosas que nosotros mismos nos catalogamos como que esto Dios no lo va a perdonar. Y nos ponemos en el lugar de Dios. Y tomamos el lugar de Dios diciendo, Dios no me va a perdonar. Pero para mí todavía lo más terrible de ese pensamiento y lo que yo no puedo entender es porque a veces nos pasan estas cosas y este pensamiento, en vez de acercarnos a Dios para nosotros recibir del Señor su misericordia y su perdón, nos alejamos. ¿Usted no ha visto gente que le pasa algo y lo primero que hace es que deja de venir a la iglesia? En este caso sabemos que no venimos a la iglesia muchos de nosotros por lo que estamos viviendo. Pero más que venir a la iglesia es que nos alejamos de Dios. En vez de acercarnos a lo que es Dios, nos alejamos de Él. Y hoy vamos a hablar algo que va a tocar nuestra fibra y lo que nosotros creemos, para que nosotros entendamos qué nosotros verdaderamente necesitamos para recibir del Señor su perdón, su misericordia, para recibir de Él su justificación. Hoy vamos a comenzar una serie que nos llevará a reflexionar sobre varios principios de nuestra fe, de la vida cristiana. Estos fundamentos que vamos a estar hablando en esta serie que hoy comenzamos, son fundamentos que se proclamaron y se enfatizaron durante la reforma de la iglesia. Y a estos principios los conocemos como las 5 solas. ¿Cuántos han oído escuchar de las 5 solas? ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre eso? Bien, si las 5 solas lo que hace es que resume mucho de la teología reformada que se habla en ese entonces. Hace como 500 años, nosotros celebramos más o menos para el octubre 31 de 1517, es que se celebra lo que llaman la Reforma Protestante. Y en esta Reforma Protestante, su principal protagonista fue un monje llamado Martín Lutero. Ustedes tienen que haber escuchado de él. Esta reforma se dio en un momento donde había
una visión de mundo que estaba cambiando. El mundo renacentista, la visión y la forma de pensar estaba cambiando. Y Martín mira todo lo que está pasando en la iglesia y denuncia un abuso y una crisis que estaba pasando dentro del mundo eclesiástico donde se vendían los cargos eclesiásticos y se hacían una serie de cosas que vamos a entrar un poquito más adelante, pero donde él, después de analizar eso, escribe 95 tesis y las publica y las pone en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Esas 95 tesis eran para que los estudiantes que él tenía de teología pudiesen discutir sobre las mismas, sobre lo que estaba pasando en la iglesia. Pero sus estudiantes, dado que también la tecnología en ese momento estaba cambiando y venía la imprenta y había una serie de cosas, pues lo que hicieron fue que empezaron a publicar estas 95 tesis y lo que en ellas describía, y esto creó todo lo que nosotros conocemos como la Reforma. Pero entonces con esta, lo que le llaman las 5 solas, como que se resume y se compacta mucho de todo lo que estaban dentro de esas 95 tesis de Lutero. Las 5 solas son las siguientes. 1, sola fe. Y que lo que estamos hablando es que solo la fe nos justifica. Solo gracia. Que lo que está hablando es que solamente adquirimos gracia por el perdón como un regalo de Dios. Recibimos de Dios su perdón solamente por su gracia. Solo Cristo sería la tercera. Y es que entendamos de que solamente necesitamos un mediador entre Dios y el hombre. Y ese es Jesús. Sola Escritura. En ese tiempo las Escrituras mayormente se leían en los servicios que se daban, en las misas que se daba en latín. Y lo que está tratando de expresar ese solo Escritura es que la Escritura debería llegar a todo el mundo, que todos deberíamos tener acceso a la palabra del Señor. Finalmente, la quinta es solo a Dios sea la gloria. Es decir, que no hay nada por encima de Dios, a Él le debemos dar la gloria y Dios debe ser siempre lo primero entre nosotros. Eso es, a modo bien general, muchas de las cosas que vamos a estar hablando sobre esta serie de las 5 solas. Pero hoy vamos a estar hablando sobre la primera. Y me gusta mucho que los coros que estábamos cantando, porque tiene que ver mucho con nuestra fe. Y es el principio de sola fe, y que nosotros entendamos lo que es eso. El principio de sola fe parte del entendido que solo la fe nos justifica. Y este principio está muy unido al de solo gracia, porque la fe y la gracia lo recibimos como un regalo del Señor. Y es importante que entendamos esto, porque vamos a ver qué es lo que pasaba en la iglesia y qué es lo que todavía pasa en el día de hoy al momento de nosotros pensar cómo nos acercamos a Jesucristo. Y aquí lo único que nos dice es que solo por la fe somos justificados. Así que aquellos que tengan sus Biblias, busquen en sus Biblias y vamos a leer un versículo, que con este versículo vamos a comenzar a hablar sobre solo fe. Y está en Romanos 5, el versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor de esta manera. Voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a leerlo porque es muy importante. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es esto de la justificación? La justificación es precisamente que el Señor nos lleva a la correcta relación que debemos tener con Dios. Es el proceso por el cual, sin nosotros merecerlos,
sin nosotros merecerlo. La justificación corrige nuestra relación con Dios y la pone en sintonía. Fíjense cómo dice aquí el primer aspecto que nosotros sentimos cuando somos justificados por el Señor es que tenemos paz para con Dios. Y eso es algo que yo puedo, en mi carácter muy personal, testificar, porque desde el primer día que yo conocí al Señor, esto fue lo que ocurrió en mi vida. Cuando yo conocí al Señor, yo inclusive no sabía a lo que yo iba. Yo estaba con unos amigos, estaban dando un servicio en una plaza pública. Y en esa plaza pública, pues yo escuché el mensaje con mis amigos. Y yo sentí el llamado del Señor. Cuando hicieron el llamado, sentí que el Señor me llamaba a hacer. Y yo dije, yo voy a ir. Pero yo no sabía por qué yo tenía que ir. ¿Por qué yo tenía que pasar al frente? Simplemente yo lo hacía porque yo quería que la gente supiera que yo creía en Jesús. Ese era mi. Y lo que pasó allí fue que en la oración que hicieron, yo no me acuerdo de muchas cosas. Yo lo que sé es que después de esa oración, yo no sabía si yo estaba en pecado, si yo estaba mal. Yo simplemente me acerqué al Señor y dije, yo voy a aceptar al Señor Jesucristo, porque yo creo que Él es el Señor de mi vida. Eso es lo que yo pensé. Y en ese momento yo sentí, después de esa oración, una paz tan increíble, tan increíble. Eso fue lo primero que yo tuve. Encontré paz para con Dios. Pero es que nosotros tenemos que reconocer que nosotros, según la Biblia, estábamos muertos en nuestros pecados. Nosotros no teníamos una relación con Dios, y esta justificación, que es por medio de Jesús, nos acerca al Dios del cielo y nos da esa paz. Porque es por medio de la justificación que nosotros eliminamos esa separación que hay entre Dios y el hombre. Simple y sencillamente. Pero ¿cómo nosotros alcanzamos esa justificación? Pero mira, para que entiendan cuál era el problema que se estaba dando, si nos remontamos a los tiempos de la Reforma, el problema de la Reforma, como les había mencionado un poquito más adelante, era que la teología de la iglesia en ese entonces permitía y daba esperanza a que las personas cogieran su relación con Dios y tuvieran una mejor relación con Dios, simple y sencillamente a expensas de que la compraran. Es decir, que para tener una relación con Dios yo tengo que hacer algo, y haciendo algo, pues entonces tenemos eso. Así que vamos a usar mejor el micrófono. Muy bien. Vamos a ver por dónde yo lo engancho por aquí. Pues otra vez, en ese tiempo lo que pasaba en la iglesia era que se vendían las cosas. Miren, era terrible en ese tiempo, porque la gente que era pobre tenía que dar lo que tenía y lo que no tenía. ¿Para qué? Porque ellos decían que era por las obras que nosotros íbamos a alcanzar tener una relación buena con Dios, nos íbamos a acercar a Dios. Y en ese entonces, miren, se vendían los cargos eclesiásticos, se vendían reliquias, la iglesia tenía mucho poder y tenía el poder sobre los terrenos. La gente vendía sus terrenos, hacían un sinnúmero de cosas, simple y sencillamente para ganarse la gracia de estar con Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de que en ese entonces también se vendían lo que llamaban las indulgencias. Ustedes saben, han escuchado lo de las indulgencias. Eso es algo terrible. Es simplemente la compra del perdón. Tan sencillo. En la iglesia se predicaba o se creía de que la gente cuando moría pasaba a un lugar llamado el purgatorio, y ahí estaban como quien espera, como quien paga un peaje y tiene que esperar allí. Pero la gente venía y decía, la iglesia le decía, no sé, pero si tú aportas y das una de eso, pues nosotros hacemos unas oraciones y compra eso, y la persona que está en el purgatorio va a ir más rápido para el cielo. Olvídate que con eso nos ganamos el cielo. Miren, pero no se sorprendan mucho, porque no estamos muy lejos de eso en el día de hoy, porque nos escandalizamos de que adiante estas cosas que pasan en la iglesia. Hoy día hay personas que por desconocimiento y por una teología y por dogmas que no se saben ni de dónde las sacaron, pues mira, se espera que las personas hagan cosas que son, yo les digo, cosas increíbles. Y ustedes ven que yo puedo entender de que usted, por ejemplo,
de que usted esté de acuerdo con el mensaje que yo estoy haciendo, pero yo no les tengo que pedir, nosotros no somos una iglesia que no hacemos eso, de que usted se pare y tiene que dar una ofrenda simplemente porque el mensaje es un mensaje que está llegando a su vida. Mire, usted no tiene que hacer nada, y esa es la base de lo que estamos hablando, para que usted tenga justificación para con Dios. Porque si algo sí yo les puedo decir, si la gente piensa que si es por fe o por obra, si fuese por obra, es por obra, pero es por las obras que hizo Jesús. Fue por lo que Jesús hizo en la cruz, por lo único que nosotros somos justificados. Mire, es importante mencionar eso y yo quiero que esto quede claro en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Nosotros no tenemos que hacer nada para ser justificados, solamente tener fe en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. O sea que no es ni por leyes, ni por normas, ni por ritos, solo se alcanza por la fe. Esto mismo que estamos, la fe que hay en Jesús. Miren, en términos modernos, para hablar en términos modernos, nosotros éramos y somos, y digo éramos porque nosotros ya somos justificados, éramos culpables sin duda razonable. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Con que éramos culpables sin duda razonable. Es que simple y sencillamente, si vamos al juicio, no teníamos que buscar nada. Simplemente ya éramos culpables, simplemente por todo, por nuestra separación y porque nosotros habíamos ofendido a Dios. Y es por medio de Jesús, en el cual todos nosotros creemos, que fuimos declarados no culpables, no inocentes, porque el inocente fue Él, que dio su vida en la cruz por nosotros. Nosotros simplemente tendríamos que haber pagado, y por su gracia y por su amor, por eso es que tanto sola fe y sola gracia se unen, por su gracia y por su amor, simple y sencillamente nosotros fuimos declarados no culpables. ¿Sabes que Jesús hizo el pago por nuestra justificación? Un pago que nosotros no podríamos y no podemos y no podríamos pagar. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Y entonces esto vamos uniendo al pensamiento de lo que les hablé un principio, de que a veces sentimos que ofendemos a Dios y que nos alejamos de Dios y no queremos acercarnos a Dios, cuando lo único que tenemos que hacer para acercarnos a Dios es entender de que tenemos a un Dios misericordioso que nos quiere y nos ama. Así que otra vez, no tenemos nada que hacer. Mira lo que dice la Biblia en Gálatas 2:16. Dice de esta manera: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie es justificado. Lo que sucede es que hoy día muchos creyentes piensan de que, y a veces lo hacen como un reflejo natural del ser humano: le fallé al Señor, hice algo que no debía hacer, me siento mal, pues ¿qué tengo que hacer para nosotros poder cubrir ese paso? ¿Cómo yo me puedo acercar a Dios? Y pensamos que haciendo buenas obras y haciendo cosas, con esto ya calificamos, porque nos entendemos que somos buenas personas. Es decir, porque hacemos buenas obras, pues ya somos buenas personas. No estamos diciendo de que no hagamos obras y obras de justicia. De hecho, ustedes van a ver en un versículo que vamos a leer más adelante que nosotros somos creados para hacer buenas obras. Así que la gente lo que hace es que dice: pues espérate, empiezan a hacer, pues déjame orar más, o déjame levantar, o déjame ir a ayudar a un hermano, o déjame hacer otra, que no está mal. Lo que está fuera del entendimiento es que piensan que con eso se justifican, cuando usted lo que necesita es simple y sencillamente acercarse a Jesucristo, que Él hizo lo que tenía que hacer para que usted sea salvo y usted esté perdonado. Por eso es que vemos, miren, por eso es que vemos a personas, ustedes no lo han visto en los noticieros, personas
por ejemplo, que viven en el mundo del narcotráfico y que hacen daño a tanta gente, mas sin embargo, ellos viven como si fueran personas buenas. ¿Por qué? Porque ayudan a su comunidad, porque le dan a su comunidad, porque protegen su comunidad. Ellos no se consideran malos y están haciendo obra. ¿Por qué? Porque están ayudando a la comunidad donde viven. Mas sin embargo, por el otro lado, cubren con esas obras el mal que puedan haber estado haciendo. De igual forma lo vemos, miren, con la gente que son corruptas, gente que hace corrupción. Y la corrupción la cubren con las obras que estamos haciendo y cosas que pudiésemos hacer para que no se vea el acto que hicimos mal. Por lo tanto, otra vez, no es por las obras. Y les digo esto a modo de ejemplo para que ustedes vean que no son las obras. Vemos creyentes que su primer reflejo es ese, querer hacer un pacto con Dios. Señor, te fallé, pero mira, yo te prometo que yo voy a hacer esto y yo voy a hacer. Mire, olvídese de eso. Acérquese al Señor, reconozca, levántese y recibe el perdón de Dios. Acerquémonos a Dios, al trono de su gracia, a recibir su misericordia y hagamos las cosas bien hechas. Y eso sin contarle a aquellos que inclusive te dicen, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a jugar un billete de la lotería y yo te traigo la ofrenda. Porque empezamos a hacer las obras, porque con esto me voy a ganar el cielo. ¿Se les parece a lo que pasaba en los tiempos de antes? De una forma moderna. Yo pienso que sí. Pero vemos mucho eso. Que pensamos que nuestras obras van a justificar nuestra relación con Dios y cómo nosotros nos acercamos a Dios. Y vuelvo y digo, no es que nosotros dejemos de hacer obras. Debemos de hacer obras porque para eso nosotros fuimos creados. Miren lo que dice Efesios 2, del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y miren lo que dice este versículo 10, a mí me encanta. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si se fijan, todo esto que hemos hablado tiene un elemento que lo une todo, y es la fe. Pero vemos lo que yo les decía antes, ¿por qué nosotros queremos hacer obra? ¿Por qué cuando nosotros específicamente aquellos que creemos en Dios, cuando vemos que ocurren cosas como cuando pasó el huracán María, cuando estuvo los terremotos, ahora mismo en la pandemia, que muchos hermanos de la iglesia se mueve a hacer un sinnúmero de obras? ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos para hacer buenas obras. Pero ¿saben qué? Las obras es simplemente un reflejo de nuestra fe. Nosotros vamos a obrar de acuerdo a nuestra fe. De acuerdo a nuestra fe, usted va a hacer obra. Más adelante la Biblia ustedes han oído que la fe sin obra, y al revés también. Por lo tanto, todo esto se une. Pero el punto que yo les quiero traer es que aquellos que se sientan alejados de Dios, entiendan que la justificación que tenemos para con Jesucristo es solo por la fe. La fe es lo que tenemos que tener en mente. Miren, estaba leyendo, estudiando para esta reflexión sobre una ilustración que me pareció muy, muy acertada en términos de, para que entendamos esta cuestión de la justificación, las obras, la fe. Y esta ilustración de este hombre que se cae en un río y se está ahogando, pero no se ahoga porque tiene un tronco y se amarra de ese tronco, y con ese tronco pues no se ahoga. Miremos a este hombre que se está perdiendo como el hombre que se está perdiendo, y el tronco como las obras. Ambos van camino a una cascada. O sea que los dos van camino a una cascada, el hombre y sus obras. Y no es hasta que viene un rescatista, de repente llega un helicóptero y baja un rescatista, y solamente porque esa persona cree en ese que está bajando, es que se salva, porque tanto él como sus obras iban hacia la cascada. Y así mismo,
nosotros nos justificamos por medio de aquel que bajó, murió en la cruz por nosotros, para que nosotros seamos salvos. Y eso es lo que nosotros debemos tener. Y quiero ser enfático en esto, hermano. Nuestra fe es importante y nuestras obras son importantes porque van a reflejar nuestra fe. Pero usted tiene que entender que solamente por la fe en Jesús usted es justificado, usted es acercado a Dios por la fe en Jesús. Miren, por ahí pueden haber muchas personas que podrán decir de usted, pues mira, tú eres terrible, hiciste estas cosas malas, o estás haciendo esto, o estás en mal camino. Si piensas que eso es así, no te preocupes. Tú lo que tienes que tener es la justificación de aquel que murió en la cruz del Calvario. Porque si fuese por las obras, bendito el ladrón que murió al lado de Jesús, si fuese por esas obras, no sabríamos qué hubiese pasado. Mas sin embargo, alcanzó por la fe en Jesús, que también estaba crucificado, a estar en relación con el Señor. Amén. Y quiero terminar con esto, como empezamos, diciéndoles, hermanos, que si usted tiene algún problema, si usted se siente que aun cuando haya hecho las obras que haya hecho, se siente que está lejos del Señor, si usted no está hoy aquí en la iglesia por las razones que sea, o usted no se acerca al Señor porque siente de que lo que ha hecho es tan terrible, tan malo, tan bajo, que lo separa tanto de Dios, entienda que usted no tiene que hacer nada más que tener fe en Jesucristo. Nada más que ver lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque otra vez, nosotros no tenemos forma, no tenemos ninguna forma de nosotros poder acercarnos a nosotros al cielo por nuestra fuerza, por lo que nosotros pensamos. Solamente tu fe en Jesús. Y es por eso que yo titulaba esta reflexión, solo mi fe en Jesús. Porque solamente mi fe en Jesús me va a acercar. Así que, si usted necesita acercarse a Jesús, acérquese al trono de la gracia para recibir de Él, del Señor, su misericordia y el perdón. Y si usted conoce a alguien que está pasando, porque a mí esto sí, a mí me da mucho temor. Me da mucho temor a aquellas personas que están viviendo sin Jesús, sin Cristo en su corazón, y que están allá afuera pasando por situaciones como las que estamos viviendo, sin tener a quién recurrir, sin tener a quién acercarse. Acerquémonos a Jesús, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia y hallar del Señor el oportuno socorro. Así que esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, y nos vamos con esta frase: solo tu fe en Jesús es suficiente. Amén. Pues oremos al Señor para que el Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que después sigamos con el servicio. Y oramos a Dios por su palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra habla a nuestra vida, porque tu palabra llega a nuestro corazón, porque, Señor, tú hoy nos haces entender de que no importa mi condición, no importa lo que haya hecho, no importa lo que pueda estar haciendo, yo lo único que necesito es acercarme a ti para recibir de ti por la fe, recibir por la fe la justificación para contigo. Porque por tu sacrificio en la cruz nosotros somos salvos. Porque por tu sacrificio en la cruz nuestra relación contigo, nuestra relación con Dios se ha cerrado. Nosotros podemos acercarnos a Dios por la fe y por lo que tú hiciste. Que no necesitamos que nadie esté en medio de nosotros, sino que tú, como mediador entre Dios y nosotros, lo has hecho todo. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque yo merecía estar en esa cruz, porque yo merecía que yo pagara por todo lo que he hecho. Mas tú tomaste mi lugar, mas tú hiciste lo que teníamos que hacer, y yo así lo creo, Dios, y me acerco a ti y te pido perdón, Señor,
Y te pido perdón por todos mis hermanos, Señor, para que por tu fe, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, todos nosotros alcancemos la gracia. Y si ya nosotros hemos alcanzado esa gracia, permite, oh Dios, que nosotros podamos llevar este mensaje a aquel que lo necesita, que nosotros podamos llevar a aquel que está en su casa, aquel que está en un hospital, aquel que está en una cárcel, aquel que piensa que ya lo ha perdido todo, que no tiene a dónde ir, que nosotros le podamos llevar este mensaje de que solamente por tu fe, por la fe en ti, por la fe que tenemos en ti, por lo que tú hiciste por nosotros, somos justificados y tenemos paz para con Dios. Te damos las gracias, Señor, por este inmerecido don, inmerecido regalo que tú nos das. Permite que nosotros podamos dar testimonio de esto y poder acercar a los que no te conocen a ti. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible,